Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, su consejero de internautas, ideólogo del movimiento de internautas y personas de América Latina, que tiene por finalidad eliminar las fronteras desde Alaska hasta las Patagonia, permitir el libre tránsito de personas y mercancías, la protección de la naturaleza y la diversidad cultural del país, de todo el continente, los indígenas, las comunidades, las etnias, y finalmente un espacio donde la ciencia y la tecnología puedan encontrar su máxima expresión. Estamos al frente de un análisis que vamos a realizar hoy día sobre cómo Lenin Moreno, Richard Martínez y el mismo Fondo Monetario Internacional convirtieron al Ministerio de Finanzas en un botín. Entendemos que el Ministerio de Finanzas tiene, por un lado, pues, la función de diseñar el presupuesto, de determinar partidas, de hacer desembolsos, de invertir. Y esto prácticamente le generan dos tipos de ingresos y de gastos. Los ingresos corrientes para gastos corrientes y los ingresos extraordinarios para gastos extraordinarios. Era el concepto con el que se movió Rafael Correa, y como en un comienzo, cuando recién empezó su mandato, el dólar se elevó extraordinariamente, tuvo a su disposición una gran cantidad de recursos que le permitieron, primero, renegociar la deuda, segundo, construir una gran infraestructura vial, y tercero, desarrollar todo lo que es la organización social, el Estado y las megaconstrucciones. O sea, recordarán megaconstrucciones, las hidroeléctricas, los multipropósitos, entre otras. Pero también el Ministerio de Finanzas tiene como finalidad recoger impuestos. A todos nos toca pagar los impuestos del IVA, a todos nos toca pagar los impuestos de la renta, pero hubo un tipo de impuestos que Rafael Correa los quiso imponer, que es los impuestos al patrimonio, a las propiedades, y eso fue motivo de tremendo escándalo y problemón durante su mandato, la marcha de los de luto, ¿se acuerdan ustedes? Que decían que ellos no tenían propiedades para engordar a las ovejas de Alianza País, sino para dejarlo de herencia a sus hijos. Este impuesto al patrimonio, impuesto a la riqueza acumulada, no a la riqueza en movimiento, porque el impuesto a la riqueza en movimiento se llama impuesto a la renta. El impuesto del IVA es impuesto al gasto que hace cada persona. Y el impuesto del patrimonio es aquello que la gente acumula, lo tiene, y eso es lo que la gente no quiere pagar. Pero las compañías transnacionales, recordemos que United Fruit produjo la guerra de Costa Rica y la guerra del Urabá, las dos guerras, porque el Estado, primero el Estado de Costa Rica y luego el Estado colombiano, le dijo a la empresa United Fruit que tenía que pagar impuestos, pues impuestos a su patrimonio, a sus bienes que tenía. Y United Fruit prefirió armar una guerra en Costa Rica que determinó la desaparición del ejército de Costa Rica, y armar una guerra en Colombia que determinó el aparecimiento de las FARC y las guerrillas que hasta ahora continúan. Pero además de los impuestos también tenemos que, significa que la gente tiene que pagar los impuestos, y tiene entonces el SRI, y también existe una policía fiscal. Entonces el botín está en que hay empresas que no quieren pagar los impuestos, pues. Y justamente impuestos que en este caso en el gobierno de Lenin Moreno no pagaron los impuestos y fueron exoneradas por 4.500 millones de dólares, y se ha exonerado de impuestos a los que tienen el carnet de discapacitados. Entre esos están jueces, entre esos están gente muy rica que importa vehículos de lujo, están
increíble cantidad de discapacitados, entre comillas, que son amigos del presidente, socios del presidente, que hacen el contubernio, que dictan sentencias, que arreglan negocios como los asambleístas, que han recibido carnet de discapacitados y han podido evadir los impuestos. Y esto es una de las particularidades que nos muestra cómo los impuestos en el Ecuador son un botín. Un botín, usted paga impuestos, yo pago impuestos, pero hay gente que no paga. Gente que no quiere pagar, que tiene pero no quiere. Eso es la particularidad del botín de los impuestos. Pero no solamente hay el botín de los impuestos cuando usted llega al Ministerio de Finanzas. El ministro de Finanzas también tiene otro botín, el famoso Richard Martínez, que amarra sus cosas con otros ministros. ¿Y cuál es el otro botín? No solamente de Richard Martínez, de todos los altos funcionarios del Ministerio de Finanzas, es las aduanas. Basta con que nos acordemos que Abdalá Bucaram le puso a su hijo a dirigir las aduanas de Ecuador, que tenía apenas 19 años en ese momento, y a los 6 meses, porque estuvo 6 meses en el gobierno Abdalá Bucaram, el hijo hizo una tremenda fiesta, se drogó, tuvo que ser tratado en Estados Unidos por la sobredosis. ¿Y de qué era la fiesta? La celebración del primer $1.000.000. 19 años con $1.000.000 después de administrar las aduanas. Pero además tenía a Adum, el socio de él, que era un gran evasor de impuestos, porque era el capo de la bahía de Guayaquil. Él era el más grande comerciante de la bahía, y en la bahía se venden cosas que de a bordo, entre comillas, y las cosas que entran por debajo, que no pagan impuestos, ahí se venden, en la bahía de Guayaquil. Entonces tenemos que las aduanas también es parte del botín del Ministerio de Finanzas, y este botín está en los puertos. Entonces los puertos son parte del botín del Ministerio de Finanzas, pero también son parte del botín del Ministerio de Finanzas los aeropuertos, y por supuesto parte del botín son la frontera. ¿Cómo hizo su fortuna el papá de Jaime Nebot? El papá de Jaime Nebot llegó a ser ministro de Finanzas de Velasco Ibarra, y entonces en el Ecuador, cuando faltaba arroz, se lo traía de Colombia, y cuando Colombia necesitaba arroz, se lo enviaba de Ecuador. Llevar y traer arroz de Colombia y azúcar de Colombia era el negocio del ministro de gobierno, no solamente de los ministros de gobierno de Velasco Ibarra, como lo fue el papá de Jaime Nebot, de todos los ministros. Ese era el botín. Llevar y traer contrabando por la frontera era botín de los ministros. Y entonces el Ministerio de Finanzas, que controla las fronteras, el tráfico comercial, la entrada y salida de productos en Tulcán, donde yo estuve trabajando, hubo una gran bronca, porque en la época de Rafael Correa se limitó las exportaciones porque tuvimos una crisis, y entonces no se podían traer productos colombianos, y no podían llevarse de aquí el gas, que es lo que se lleva desde Colombia, desde Tulcán a Colombia. Entonces los taxistas no podían llevar gas a Colombia y traer las llantas de Colombia, que era el negocio. Y eso creó una tremenda protesta en la provincia del Carchi. Este es parte del gran negocio del Ministerio de Finanzas. Así que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y todos los que han sido antes ministros, han tenido esta jugosa cosita en sus manos. Unos la han manejado con honestidad, otros con una completa deshonestidad. Y así tenemos entonces claramente la visión de qué es lo que está pasando. Pero con la pandemia, ¿qué ha sucedido? Con la pandemia tenemos el gran problema de que se han cerrado las fronteras. Y se han cerrado las fronteras con el pretexto de que no pase la enfermedad de un lado para el otro y del otro lado para acá. Eso a su vez ha dificultado el tránsito, es decir, ha dificultado el contrabando. Pero también no ha habido circulación aérea, se han cerrado los aeropuertos. Entonces tampoco hemos podido exportar flores, tampoco hemos podido exportar por aire nada. Ahora, en los puertos sí se ha logrado mantener, y entonces
la exportación de pescado, la exportación de camarón, la exportación de banano, porque Ecuador, ¿de dónde saca dinero? Recursos económicos. El dinero que saca el Ecuador de la exportación sale de las exportaciones de banano, flores, café, cacao, básicamente eso, y petróleo, por supuesto, a la cabeza de todo. Y actualmente tenemos la exportación también de energía eléctrica. Rafael Correa nos dejó las grandes centrales hidroeléctricas que de Ecuador, y ahora estamos exportando energía eléctrica a Colombia, a Perú, y eso es botín también en este momento. Botín, por supuesto, de la empresa CENEL, y de paso, como es una exportación, ahí también le mete alguna cosita que hay el Ministerio de Finanzas. Ahora, los bancos son los grandes beneficiarios de las exportaciones, porque ellos, para poder usted exportar, usted tiene que sacar una carta de crédito. El banco le presta la carta de crédito y usted tiene que pagar la carta de crédito, y ahí es donde el Estado gana los dineros que logra recaudar de las exportaciones. En cambio, los importadores ganan de las importaciones porque tienen dos mecanismos de ganar. La una, porque traen las cosas, bueno, pagan los impuestos de la aduana, no hay problema. Pero el segundo gran negocio de los importadores es que le ofrecen a usted crédito. Y un crédito para comprar las cosas que es altísimo, mucho más alto que el de los bancos. Muchos importadores tienen solamente un almacencito, pero en el segundo y tercer piso tienen los departamentos de cobranzas y se dedican a cobrar a la gente, y ese negocio de las cobranzas les da mucho más dinero que lo que les da la venta del producto. Es decir, cuando usted compra una refrigeradora, el negocio del exportador no es venderle a usted la refrigeradora, es hacerle que usted se endeude, y es más negocio si usted no le paga, porque entonces le cobra la mora, le cobra el gasto judicial, y ahí está el negocio. Esa es la forma como nos roban, de cierta forma, nos succionan los recursos a los ecuatorianos, la gente que importa productos. Con esta conciencia clara ya sabemos cuál es el papel del Ministerio de Finanzas y por qué es un botín el Ministerio de Finanzas. Pero a eso hay que añadir algo más extraordinario. El Ministerio de Finanzas también tiene que manejar algo fundamental que lo vamos a analizar en el siguiente capítulo, que es el crédito nacional e internacional. ¿Cómo es un botín los préstamos internacionales? Lo analizamos inmediatamente en la siguiente charla. Gracias.